quiero extender este saludo a las personas no presentes acá, que nos ven por la red, y nuestra gratitud al grupo musical Orión, a nuestro pianista Martín, por dedicar esos talentos al servicio del Señor. Muchas gracias. Han adornado mucho esta fiesta espiritual. Yo creo que a todos nos gusta que nos cuenten historias, o nos gusta leer historias, porque las historias enseñan. Pero dentro de las historias hay una categoría especial que son las biografías. Y las biografías tienen una virtud interesante, y es que en pocas horas de lectura se nos pueden resumir las ejecutorias de una persona durante 50, 80 o más años de vida, esfuerzos, trabajos, etc. Y las biografías, a su vez, tienen una doble connotación. O son un motivo de inspiración para imitar las cosas buenas, o son un motivo de advertencia para evitar las cosas malas. Ejemplo, si leemos la biografía de Hitler, yo creo que no le diríamos a ningún niño que es un modelo de inspiración. Pero si leemos la biografía de un personaje como José en Egipto, o un personaje de la ciencia, pues hay muchas cosas buenas para aprender. La Sagrada Escritura tiene muchas biografías de personajes de diversa índole, y el Señor las dejó allí con un propósito específico que en cada momento de nuestra vida nos puede ser de especial utilidad. Pero hay una que me llama muy especialmente la atención, y es que en solo 50 palabras, no 50 páginas, en solo 50 palabras se resume la vida de 365 años de un campeón de la fe. Y en esas 50 palabras el Señor nos dejó lo que necesitamos para nuestra vida cristiana hoy. Les invito a que abramos la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer los versos 21 al 24. Y ese campeón es Enoc. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Voy leyendo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el verso 24 es el punto culminante de su biografía. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén, ¿no es cierto? Ese versículo 24 en solo 11 palabras, describe exactamente el perfil de conducta de un personaje durante 365 años y describe exactamente lo que nosotros necesitamos conocer y aprender hoy para nuestra vida cristiana. Este libro está enmarcado dentro del canon del Antiguo Testamento, por eso el lenguaje que se usa. Si la biografía de Enoc se hubiera escrito en alguno de los libros del Nuevo Testamento, muy probablemente hubiera dicho ese versículo 24 algo así como lo siguiente: Enoc vivió a plenitud como cristiano y desapareció porque le llevó Dios. Entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Y qué es caminar con Dios? O sea, ¿qué fue lo que le pasó a Enoc? Y si eso se hubiera escrito en lenguaje más actual, ¿qué es caminar como un cristiano? Si hacemos esta pregunta a diversas personas, muy probablemente nos pase como en el famoso plebiscito de hace unos meses, ¿no? Entonces surgen los del sí y surgen los del no. Y si le preguntamos a los del sí qué es un cristiano, nos dice, por supuesto,
Un cristiano es alguien que va a la iglesia, ora, canta, es fiel en su devolución de diezmos y generoso en sus ofrendas, lee la Biblia, hace obras de caridad y comparte su fe con otras personas. Y alguno de los del no diría, no. Un cristiano es alguien que no bebe, no toma, no usa un lenguaje inadecuado, no es infiel a sus votos matrimoniales, no mata, no roba, no se junta con personas inadecuadas, ni frecuenta sitios aquellos llenos de pecado. Pero la vida cristiana no se puede definir ni por lo que hacemos o por lo que no hacemos o dejamos de hacer. La vida cristiana sencillamente está definido por lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros y por lo que nosotros llegamos a hacer como fruto del proceso de transformación diaria de nuestra vida bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. O sea, la vida cristiana no es hacer o no hacer, sino dejarnos guiar y dejarnos transformar, como decía nuestro hermano Enrique en la oración inicial, por la unción del Espíritu Santo. Y ese fue el secreto de caminar de Enoc con Dios, porque puede llegar a nuestra mente el pensamiento de que ¿cómo caminaría Enoc con Dios? Sería como a 1 metro del piso, ¿no? Como en una nubecita pequeñita, con una aureola, y cada vez que Enoc volteaba a mirar, veía a Dios y caminaba con Él. No. Enoc fue un personaje como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, con las mismas virtudes y las mismas fortalezas y debilidades que nosotros. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo ese caminar de Enoc con Dios? Que él permitía que el Espíritu Santo le dirigiera, le guiara en el día a día de sus roles rutinarios, en sus relaciones con la familia, en sus deberes, en su trabajo, en sus relaciones con los amigos y los vecinos, y en cada uno de estos detalles, como esposo, como padre, como amigo, como ciudadano de su época, Enoc permitió que su visión puesta en Jesús le permitiera recibir instrucciones permanentes, y esa visión puesta en Jesús y su mano apoyada en Él le diera la fuerza para seguirlas. Eso fue el secreto de este campeón. Y fue tan especial la vivencia de Enoc que después de 365 años, el Señor le dijo, vamos, usted está listo. Le evitó pasar por la muerte. Ahora, esto luce sencillo, dice uno, bueno, pero si caminar con Dios como Enoc es tener la mirada puesta en Jesús, pedir su dirección y obedecerle, ¿por qué será que nosotros todavía estamos aquí como pegados? Como que patinamos en el mismo lugar y como que no avanzamos en nuestra vida espiritual, ni vemos que esto ocurre en nuestras vidas. ¿Por qué será? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Tenemos el deseo, tenemos la buena intención de caminar con el Señor, pero carecemos del poder que necesitamos internamente para lograrlo. Ese poder transformador es el poder del Espíritu Santo. Y lo ilustro con un ejemplo sencillito. Ayer pasó por aquí la Vuelta a Colombia y subieron al Picacho. Yo creo que a todos nos gustaría subir a una bicicleta, ¿cierto, hermano Mario? Usted que es duro de eso. Ponerse la misma uniforme de Nairo Quintana y subir a la velocidad de esos tigres. Pero tenemos la intención, la bicicleta, el uniforme, la cachucha, el casco, pero no la potencia en las piernas para hacerlo, ni los pulmones, ni la capacidad. Igual nos ocurre en la vida cristiana. Tenemos la intención, las ganas, el deseo. Aquí está la guía, pero no tenemos esa fuerza interna, esa pila recargada que nos lleve a hacer las cosas como deberíamos hacerlo. Entonces vamos a meditar un poquito en qué es ese poder del Espíritu Santo y qué es lo que necesitamos realmente para nuestras vidas. Poder viene de una raíz griega que se llama dinamis. Y de dinamis vienen palabras que no son familiares. Dinamismo, decimos dinamismo, eso nos suena a actividad. Dinamita,
eso nos suena como a potencia. Dínamo, eso nos suena como a fuerza. Pero a los políticos y a los gobernantes les gusta mucho los 10 sinónimos que tiene la palabra poder. La palabra poder también significa autoridad, dominio, imperio, fuerza, vigor, energía, capacidad, suprema potestad, facultad y jurisdicción que tiene una persona para mandar o para ejecutar. Todo esto es poder, y de eso es lo que tenía Enoc. Por eso Enoc pudo caminar con el Señor victoriosamente 365 años. Ahora, ¿qué pasa si nuestros planes están ausentes de ese poder? No funcionan, ¿no es cierto? Podemos hacer cosas y podemos esforzarnos mucho, pero no avanzamos. Seremos como las bicicletas de los gimnasios, mucho esfuerzo, mucho sudor y ni un centímetro de avance, pegados en el mismo sitio. Cuando el Señor Jesús se fue a ir de la tierra, conocía esta condición humana y sabía que sin ese poder, como se dice vulgarmente, estamos fritos, no avanzamos. Y antes de ascender al cielo, no sé si ustedes recuerdan sus últimas palabras, una promesa en la cual Él expresaba su preocupación y nos dejaba el mensaje de lo que necesitábamos en su ausencia. Vayamos por favor al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versos 8 y 9. Hechos 1, versículos 8 y 9. Leo para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando estamos a punto de despedirnos por largos años para un viaje, guardamos como padres si estamos despidiendo un hijo, o como hijos si él se va a despedir, lo más clave para el último instante cuando ya se atraviesa la puerta para entrar a la sala de espera del avión. El te quiero, el te amo mucho, el etcétera, etcétera. Cuando el Señor se fue a ir, guardó para el último instante estas palabras: recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona? ¿Qué va a ocurrir? Se manifiesta por lo menos en 4 señales que vamos a resumirlas brevemente. Primero, empezamos a tener victoria sobre la tentación y el pecado, que eso es lo más importante y es la forma que vino a enseñarnos el Señor Jesús a vivir para poder tener garantía de la vida eterna si nos hemos acogido a su sacrificio. Y esa victoria sobre la tentación ocurre a pesar de las tendencias carnales que todavía tenemos en nosotros. Entonces esa es la primera señal. La segunda es que dentro de nosotros empiezan a generarse unas transformaciones. Los afectos, los gustos, la voluntad, la forma de pensar empiezan a cambiar. Como dice el pastor Bullón en alguna de sus predicaciones, cosas que antes no nos gustaban, ahora empiezan a gustarnos. Y cosas que antes nos gustaban mucho, ahora empiezan a ya no gustarnos tanto. El tercer efecto sobre una persona que se deje usar por el Espíritu Santo es que al abrir la palabra, al leerla, empieza a escudriñar y es como si fuera un extractor de jugos, le saca y le saca y le saca, y cosas que antes había leído ahora las ve de una manera diferente y empieza esto a tener un gran poder también de transformación y de comprensión de la verdad. Y por último, este poder mueve a la persona al servicio, es inevitable. Voy a aprovechar que hoy no está aquí el hermano Nelson Iván, y los que estén no le cuenten, pero quiero tomarlo a manera de ejemplo, ¿no? En los últimos 10 años he podido observar
que Él está en este proceso. Y hay señales de las que he mencionado que me llaman mucho la atención, como por ejemplo una asombrosa capacidad de memoria que hace que tenga los versículos así, a flor de labio, y parece una concordancia viva, porque para cualquier necesidad de una vez se le dice la cita y casi que le va recitando el versículo. Yo digo, ¿de dónde sale eso? Hermanos, es poder del Espíritu Santo. ¿De dónde sale esa comprensión que a veces lo hace sentir a uno como, perdonen la palabra, como bruto, ¿no? Porque dice uno, pero si yo he leído eso varias veces, y Nelson, ¿de dónde entendió otro significado? Ah, hermano, es que el poder del Espíritu Santo es como una lupa que nos permite ver más y más y más. Y esa vocación de servicio y de ese poder para salir a predicar, etcétera, bueno, no solo él, muchas otras personas, ¿no? Pero son señales de qué ocurre cuando una persona se dispone y le dice al Señor, úseme, transfórmeme. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué naturaleza es ese poder? Ese poder, voy a decir primero de qué naturaleza no es ese poder, porque ese poder no es de capacidad de retórica, de palabra, intelectual, porque habrá muchos oradores que conmueven escenarios con miles de personas y los impresionan, pero un orador de esos no conmueve a una persona al arrepentimiento. Ese poder no es psicológico. Con todo respeto de muchas congregaciones que a veces las vemos por televisión, escenarios donde tocan la gente en la frente y caen al piso, otros dan gritos, otros hablan supuestamente en lenguas, unas jeringonzas que no entiende nadie, y dicen, oye, el Espíritu Santo está aquí derramándose sobre... No, hermanos, eso se logra con buena música, buena actuación y con psicología de masas. Y el poder del Espíritu Santo tampoco es de carácter organizacional, que porque vemos una iglesia con 5,000 miembros y unas instalaciones fastuosas, eso se obtiene con carácter organizacional, aplicando las técnicas empresariales para tener éxito, pero no es poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ¿de qué naturaleza es? Sobrenatural, de arriba y del cielo. Es algo que no es acá de la tierra. ¿Y por qué es sobrenatural? El primer efecto sobre nosotros es que el Señor empieza a permitir que nos veamos como Él nos ve. Y hay una gran diferencia, ¿no? Cuando uno mismo se mira, eso es, todo lo justificamos, todo lo racionalizamos, nunca hemos sido nosotros, y todo, como el pibe Valderrama, ¿no? Todo bien, todo bien. Pero cuando el Señor nos mira y nos hace esa radiografía y nos dice, como en Apocalipsis, ¿no? Es que tú eres un pobre, ciego, desnudo, y empezamos a vernos. Ese es el primer milagro de nosotros. El segundo, hermanos, es que nos ayuda a reconocer, a aceptar, a confesar y arrepentirnos de las faltas. Ese poder no es nuestro, es de Él. Y el tercero es que nos conduce al Señor para permitir que transforme nuestra vida a una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar. Recordemos esos tres verbos. El Señor quiere que cambiemos la forma de pensar, sentir y actuar. Ahora, ¿para qué nos dejó el Señor? ¿Con qué propósito quiere Él que el Espíritu Santo nos transforme? En el mismo versículo de Hechos 1:8 está el qué, el cómo y el para qué. Volvamos a Hechos 1:8, por favor. Allí aparece las razones por las cuales el Señor desea que tengamos el poder del Espíritu Santo. El qué, dice, pero recibiréis poder. Ese es el qué, lo que Dios quiere. ¿Cómo? El cómo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya tenemos el qué, el cómo y ahora, ¿y para qué? Y el para qué es, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ahí está resumido todo el propósito del Señor, como lo dejó antes de ascender al cielo. Ahora, el para qué es lo más clave acá. ¿Para qué quiere el Señor que recibamos el Espíritu Santo, además de ser transformados y garantizar nuestra salvación? Para que seamos, ¿qué? Testigos. A veces se hace mucho chiste y memes por ahí en las redes sociales con los testigos de Jehová, ¿no? Pero a la luz de este versículo, con todo respeto, si ellos lo hacen de corazón y están empeñados en este propósito, quiera Dios que lleguen a conocer la verdad plena, ¿no? Pero su nombre indica que están empeñados en cumplir la última instrucción del Señor, ser sus testigos. Ahora, ¿qué es ser un testigo? Un testigo es alguien que lo llaman para que diga lo que vio, o lo que oyó, o lo que él experimentó. O sea, un testigo es alguien que sabe algo. Si alguien no sabe, pues nunca lo van a llamar de testigo. Y pensando en esto, viene un momento de reflexión, ¿no? Cuando una persona tiene un problema grave de salud y por muchos años ha luchado y ensayado muchas cosas y al fin encontró una persona que lo sacó de eso y le solucionó. Hermano, yo creo que esa persona cada vez que ve a otro caso similar al que él tuvo, ¿qué va a querer hacer? Contarle, ¿no es cierto? Mire, usted está por las mismas que yo pasé por años, vaya donde fulano de tal, hágase este remedio, etcétera, etcétera. Y no necesitamos hacer un curso de entrenamiento para contarle a otro qué nos funciona a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Si de verdad sentimos gozo, así como por ser curados de una enfermedad, gozo de nuestra salvación, el Señor quiere que ese mismo gozo sea el motor que nos lleve a contarle al familiar, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, mire lo que Dios hizo por mí. Y ese es el propósito de ser testigos. Hermanos, pero si no sabemos, si no conocemos, ¿de qué vamos a ser testigos? Y si no conocemos, no solamente no podemos ser testigos, estamos perdidos del reino de los cielos. Vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3. Y acá está la advertencia por la cual es tan importante que nos dejemos usar por el Señor y por el Espíritu Santo para conocer de Él y ser sus testigos. Dice así: y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si la vida eterna es conocer al Señor, como el título de uno de los libros del pastor Bullón, ¿no? Conocer a Jesús es todo. Si la vida eterna es conocer y nosotros no conocemos, estamos descalificados del reino de los cielos. Ahora, viene la parte más interesante. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para recibir el poder del Espíritu Santo? Hermanos, sencillamente 2 cosas. La primera, pedirlo. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 3. Lucas 11, 3. Leo para ustedes. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Será difícil pedir? Yo creo que es de las cosas que como humanos más hacemos, ¿no? Pide y pide y pide. Y a veces como que nos cansamos en la calle porque dicen, no, la gente pide y pide y pide, pero esto que es lo más importante, ¿será difícil pedir? ¿Costará trabajo? ¿Habrá que hacer un curso para pedir? No, hermanos, es así de sencillo. El Señor dice que así como queremos dar lo que requiere un hijo,
el Señor quiere darnos el Espíritu Santo, pedirlo. Y lo segundo está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Hechos 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces son dos pasos. Señor, necesito el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Señor me lo empiece a otorgar, Él mismo me da la capacidad de obedecer. Entonces, pedir y obedecer, eso es todo. Ahora, esto se sintetiza en dos etapas. La primera, hermanos, la más clave, la más decisiva, es una decisión de nuestra parte, no una emoción del instante, del momento, sino una decisión meditada, firme, irrevocable, que nosotros digamos: Señor, y estoy cansado de patinar en el mismo lugar y de no avanzar, quiero que usted me otorgue el poder del Espíritu Santo. Esa es una decisión, y si es irrevocable, esa decisión debemos renovarla. ¿Cada cuánto? ¿Cada 13º sábado? Cada mañana. Señor, empiezo un día, quiero caminar como Enoc, por favor, deme la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera etapa. Y la segunda viene en automático. El Señor recibe esa petición y Él empieza a trabajar para dirigirnos y para transformarnos. Entonces, pedimos y recibimos. Ahora, ¿y qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Será que ya no volvimos a pecar y andamos como en una nubecita? No. Nuestra vida espiritual será como la curva de los precios, ¿no es cierto? Ustedes han visto el precio de un producto en enero y en diciembre le muestran a uno la gráfica. Y en un mes subió un poquito, luego bajó un poquito, pero cuando uno mira cuál es la tendencia de los precios, del dólar, del euro, de todo, es así, a subir. Y así será nuestra vida espiritual. Ya empezaremos a pecar menos. No es que no caigamos, muchas caídas serán de pronto no intencionales, pero serán menos frecuentes y nuestra vida espiritual irá en ascenso. Minuto de reflexión. Yo creo que todos, especialmente los padres de familia y cada uno en su necesidad particular, oramos a diario por salud, por protección, por los recursos, por familia, por trabajo, por estudio. Pero la pregunta es, en medio de ese menú de peticiones, ¿con qué frecuencia y con qué intensidad clamamos por la unción diaria del Espíritu Santo? Lo menciono porque yo paso por las mismas. Quizá habrá muchos días en que no me he acordado ni siquiera que Él existe, pero no permitamos que esas cosas del día a día lo desplacen, porque el Señor lo prometió, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y el Señor las conoce, el Señor conoce de qué necesitamos, pero lo más importante es esto. Ahora, ¿qué va a pasar en cada uno de nosotros? Y la Biblia lo describe cuando recibamos la unción plena del Espíritu Santo. Lo que va a pasar está en el libro de Ezequiel. Vayamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 36, de los versos 26 al 27. Esto es lo que nos va a ocurrir a nosotros. Observen lo siguiente. Hablamos de 3 verbos que el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es eso? Nuevo, nueva manera de pensar, una mente renovada. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Un corazón de piedra es sensible? No.
y os daré un corazón de carne. Eso es nueva manera de ¿qué? De sentir. Y por último, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nueva manera de ¿qué? De actuar. Acá está resumido el proceso de transformación que el Señor quiere para nuestra vida. Nuevo pensamiento, nuevo sentimiento y nueva acción por virtud del Espíritu Santo actuando en nosotros. Hermanos, y hay otros regalitos, como dicen las personas cuando van a comprar un carro, ¿no? O un celular de esos de alta gama. Yo quiero el carro, pero con todos los juguetes. O sea, no me vaya a dar la versión básica, ¿no? Yo lo quiero full equipo, todos los juguetes. Hermanos, el Espíritu Santo es tan generoso que a la par con esta transformación de pensar, sentir y actuar, vienen como consecuencia natural su fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Algo más? Yo creo que ahí está todo, ¿no? ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Y eso fue lo que hizo Enoc. Ese fue el caminar de Enoc. Todos los días: Señor, ¿qué quiere que haga? Señor, deme la fuerza para hacerlo. Pregunta final de reflexión. Y por favor no se vayan a molestar conmigo. ¿Es usted un hijo de Dios con todos los privilegios? Pensémoslo. Somos cada uno allá, los ausentes, somos hijos de Dios y con todos los privilegios. Quiero leerle lo que dice Romanos 8:14. Y si lo tenemos a la mano, pues mejor, ¿no? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén, ¿no es cierto? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces, ¿qué no? ¿Y los que no? ¿Será que no somos hijos del Espíritu Santo de Dios? Voy a leerles textualmente la aclaración del comentario bíblico adventista. Dice así, tomo 6, página 562. Esta conducción del Espíritu no significa un impulso momentáneo, sino una influencia constante y habitual. No son hijos de Dios aquellos cuyos corazones son conmovidos de vez en cuando por el Espíritu, o aquellos que de cuando en cuando se rinden a su poder. Ejemplo, una campaña y eso salimos emocionados y hacer la obra misionera y a la semana ni nos acordamos del nombre predicador. Entonces fue una cosa momentánea, ¿no? O salimos acá de una santa cena, ahora sí, y al otro día se nos olvidó. Dios reconoce como hijos suyos solamente a quienes continuamente son conducidos por su Espíritu. Todos los seres humanos somos hijos de Dios en el sentido de haber sido creados por Él. Claro, por creación todos. Pero no todos los seres humanos gozan de la condición y los privilegios reservados para aquellos hijos que han nacido de nuevo y continuamente son conducidos por su Santo Espíritu. Un símil final para que analicemos dónde está el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que todos hemos pasado por la experiencia tan agradable de haber sido huéspedes en alguna casa, sea por vacaciones, que nos invitan a un lugar, sea porque nos invitan a un paseo a una finca, somos huéspedes del Señor de la finca, o sea que nos invitan a almorzar o a comer o a una fiesta y por unas horas somos sus huéspedes. ¿Cómo es tratado un huésped? Un huésped es muy bienvenido, ¿no es cierto?
Ay, uno se siente muy chévere porque puras atenciones con el huésped, pero el huésped es una persona limitada en el lugar donde está en ese momento. Si uno va por una semana de vacaciones a la casa o al apartamento de un amigo, pues a uno le dicen dónde queda el baño, dónde queda la cocina, pero uno no se atreve a ir a abrir la nevera a medianoche y a hacer y deshacer. Si tiene hambre, no. Y si están viendo televisión, uno dice, oiga, no, ese canal está muy cansón, venga y cambie. No, uno se sienta ahí y se aguanta, ¿no? Y si tiene hambre, y si acaso uno pide agua, pues puedo tomar agua. Pero el huésped, ¿qué ocurre con el huésped? Es muy bienvenido, pero es muy limitado. El huésped detecta cosas. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Uno va una semana con una familia y a veces oye allá en la puerta de la alcoba matrimonial unas conversaciones y unas garroteras y cuando todos salen uno, ¿no? Y a veces uno quisiera hablar con él o hablar con ella, pero no tenemos autorización para entrometernos. Nadie nos ha dicho que les digamos cómo se hacen las cosas. Uno como huésped de pronto los acompañó al supermercado y, uy, no, esto le llevan al niño para la lonchera, pobre chino, pero no nos atrevemos no, ni modo de decirles qué hacer, ¿no es cierto? Y de pronto uno como huésped se pilló ahí en el celular del Señor unos contenidos y unos mensajes o unas conversaciones íntimas que le quedaron ahí abiertas que uno quisiera como advertirle a la señora, pero no se puede. Y así sucesivamente, ¿no? De pronto pasó uno por el cuarto del chino y, uy, tenía el internet allá en unas páginas de esas que, no. Y ahí estamos limitados. La pregunta es, cuando invitamos nosotros al Espíritu Santo como huésped de nuestra vida, de nuestra casa, ¿en dónde lo colocamos? Es posible que el Espíritu Santo todavía en muchas de nuestras casas personales sea un huésped ilustre. Y cuando llegan visitas, a eso sí sacamos pecho, no es que somos cristianos y hacemos culto, pero de ahí no pasó ese huésped. O cuando hay una emergencia de salud, económica, un accidente, el Espíritu Santo es como el extinguidor. ¿Dónde está el extinguidor? Tráigalo, apague. Shh. Pasó el asunto y lo volvemos a colgar allá. Sigue dentro de nuestra casa, pero al margen de las cosas de la casa. Hermanos, yo creo que hoy, 5 de agosto del 2017, es el día para que el Espíritu Santo deje de ser un huésped en nuestra casa y le entreguemos las escrituras de la casa. Para que deje de ser un huésped y le entreguemos las llaves que le permiten el acceso a todos los cuartos de la casa. Y le firmemos un poder para que decirle, mire, Espíritu Santo, usted puede entrar por toda mi casa. Arregle lo que encuentre mal. Cambie lo que tenga que cambiar. Bote lo que haya que votar y traiga de nuevo lo que haya que renovar. Hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, Señor, entre a la biblioteca de mi mente e indíqueme qué tengo que desaprender, pero también indíqueme qué tengo que aprender. Hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, por favor, entre al comedor de mis apetitos y muéstreme en las cosas físicas y en las cosas espirituales y en las cosas emocionales qué debo desechar y qué debo traer, qué debo cambiar. Hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, por favor, entre a la sala donde usted presencia la convivencia diaria con mi esposa, con mis hijos, a la sala donde usted presencia mi convivencia con los compañeros de trabajo o de estudio o con los vecinos, y muéstreme qué estoy haciendo mal y qué debo aprender para hacer las cosas mejor. Hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, entre al salón de mi vida social, que tiene 3 escenarios. Nosotros tenemos una vida social pública, una vida social privada
y una vida social íntima. Y en cada uno de esos escenarios pasan cosas. Señor, cambie lo que haya que cambiar y enséñeme las cosas nuevas que debo poner allí. Y también, Espíritu Santo, aquí están las llaves de todos los cuartos de mi casa, para que usted también entre a ese cuartico en donde nadie más entra y en donde posiblemente hacemos cosas en secreto, a través de las redes, de los medios, de las lecturas, de las películas, de muchas cosas que no haríamos en público ni delante de nuestros hijos porque nos daría vergüenza. Eso es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo, invitarlo para que deje de ser un huésped de nuestra casa y que sea el amo y señor de la misma, dirigiendo, cambiando y transformando lo que haya que cambiar. Ese fue el secreto de Enoc para caminar con Dios y se lo llevó. Cuando esto ocurra, hermanos, que Él pase del cuarto de huéspedes a la sala con las escrituras y las llaves de nuestra casa, podremos decir como Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Eso sí es vivir Cristo en nosotros. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, con señales políticas como en nuestro país, hermano país venezolano, con señales económicas mundiales, con señales ambientales mundiales, con señales sociales de toda índole. Y si vemos los noticieros y charlamos con amigos, casi que el común denominador de las conversaciones es: ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Mira el mundo, el terremoto, y ahora se están muriendo las abejas, y la polinización, y la contaminación, y es como un estado generalizado de ansiedad en la humanidad. Y a esto le sumamos como cristianos que tenemos señales proféticas, entonces, y el tiempo de gracia, y ya pasó mi nombre, y cuándo será, y cuándo, y será que nos van a perseguir, y cuándo viene la ley dominical. Hermanos, esto como humanos es normal que nos ocurra, pero lo que no es normal es que permitamos que esa ansiedad generalizada nos desvíe de la máxima prioridad diaria, que por encima de esas preocupaciones, que es pedir la unción diaria ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si el Señor me llama a mí al descanso el día de mañana, en ese instante en que salí, se me cumplió para mí el tiempo de gracia, se cumplió para mí la segunda venida, porque cuando abra los ojos estaré frente al juez, y así sucesivamente. Entonces nuestra preocupación no es que desconozcamos las señales de los tiempos, y la profecía es importantísima, es que no desviemos la atención de la verdadera y máxima prioridad, que es la unción del Espíritu Santo, diariamente. Hermanos, que en nuestra oración diaria no falte eso. Y si somos cortos de palabras para pedirlo, pongamos un papelito en la Biblia, en el Salmo 51, nuestra última cita de hoy, versos 10 al 13. Salmo 51, 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, dejemos una señita en este versículo y en nuestra oración diaria clamemos al Señor por eso. Ahí está todo. Ahí está la transformación a nueva forma de pensar, de sentir y de obrar, y en la parte final está nuestra gran comisión. Hermanos, qué bueno sería que si el Señor nos llama al descanso antes de que Él vuelva, allí en nuestra tumba, yo creo que todos hemos observado en los cementerios los epitafios, ¿no? La frase: fue maravilloso, un gran padre, no sé qué más, que dijera fulano de tal, marzo de 1938, agosto 5 del 17, y debajo en 3 palabras
el epitafio más especial que el Señor nos puede dar. Caminó con Dios, como Enoc. Y si el Señor nos llama en ocasión de su segunda venida y no pasamos por muerte, qué bueno que cuando alguien diga, voy a escribir la biografía de Martín, no tenga que usar sino 11 palabras. Martín caminó con Dios y Dios se lo llevó. Que el Señor nos ayude y que cuando Él nos llame o vuelva, tengamos nuestra lámpara plena de aceite para garantizar nuestra salvación.